Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en la silla roja, en este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Hoy recibimos a mi amigo, al escritor, al pensador, al analista, al ensayista, al conferencista, a muchas cosas, Marwan Soto Antaki. Pero a lo mejor podríamos decir que lo que Marwan es un pensador, es lo que Marwan es, porque además su última serie de libros, 4 o 5, que es Pensando Medio Oriente, Pensando México, Pensando... Son eso. Gracias, un ejercicio de pensamiento. Bienvenido, Marwan. Gracias. Y gracias por estar aquí. De verdad me da mucho gusto retomar este diálogo. Hoy no es el motivo original de su visita, porque vamos a hablar de Medio Oriente y del balance de este cese al fuego y de la tregua, que hasta hoy, domingo, todavía dio algunos resultados, lo vamos a comentar ahora. Pero hablaremos también de su último libro, que se llama Lo que hicimos mal los adultos, que no son pocas cosas, ¿eh? Lo vamos a hablar. Somos expertos en eso. Sí. Empezamos siendo malos adultos, de hecho. Marwan, bienvenido, gracias. Querido, a ver, muchísimas gracias. 4, 5, 6 días aparentemente cese el fuego, de tregua. ¿El balance es positivo? A ver, dependiendo para qué lo estamos viendo, ¿no? Y no solamente eso es como el parámetro que hay que tener para Palestina e Israel, sino en general en los conflictos medioorientales. Es positivo en sentido humanitario, pero también entendiendo que no resuelve absolutamente nada, ¿no? Da un pequeño respiro, ¿no? Es una bocanada de oxígeno, pues. Se intercambian rehenes, prisioneros y se trata de aliviar la crisis humanitaria en Gaza, ¿no? Correcto. El problema también que tenemos es que son demasiados factores los que tenemos que tomar en cuenta. Efectivamente, es positivo en el sentido de la liberación de rehenes. ¿Por qué? Porque eran rehenes que nunca se debieron de haber tomado. Hay que empezar por ahí. Claro, son civiles. Que se tendrían que haber liberado sin condiciones. ¿Por qué? Justamente porque son civiles, ¿no? Es positivo también por la liberación de prisioneros que están saliendo de cárceles de Israel. ¿Por qué? Por el tipo de prisioneros. Estamos hablando de prisioneros en su mayoría menores de edad y mujeres, muchos de ellos, no todos, pero sí la mayoría, que tampoco están en un proceso judicial. Y además la clasificación de delitos, es gente que había protestado, que había aventado piedras a un... A ver, hay desde el que sí hizo un atentado con tijeras en contra de un soldado israelí queriendo asesinarlo, hasta el chico adolescente que le aventó una piedra a un guardia o un camión militar, ¿no? Ese es el parámetro, ¿no? Bueno, es positivo sobre todo por la entrada de ayuda humanitaria. El nivel de devastación después de las ya 2 meses, ¿no? Sí, de bombardeo, de ataque. Es la destrucción absoluta, ¿no? La destrucción absoluta de una gran parte de un territorio muy pequeño, increíblemente poblado. Sí, densamente. A ver, estábamos hablando de que en la Franja de Gaza, una franja de alrededor de poco más de 40 kilómetros de largo, se tenían arriba de 2 millones de personas. 2 millones de personas que estaban distribuidas en el territorio, que fueron empezando a desplazarse desde las primeras semanas hacia el sur de la franja, de manera que el hacinamiento de estos millones de personas, se reduce en su espacio, llevando a, ya tenemos avisos de crisis de salud, ¿no? Sí, claro. De enfermedades, sanitarias, ¿no? Tenemos problemas de alimentación, tenemos evidentemente problemas de medicinas y problemas médicos de atención regular, más el número gigantesco de víctimas que han muerto en los bombardeos, más la necesidad urgente de combustible para poder alimentar a los hospitales y clínicas, para darle energía, ¿no? Entonces, estamos hablando de una crisis humanitaria en la que hay arriba de 15.000 muertos que están en una situación de emergencia, y estos días de tregua les permitieron tener cierto nivel de alivio. Rafa, la puerta y la frontera con Egipto se abrió para que salieran algunos y luego se cerró. ¿Qué pasó ahí? Con Rafah lo que está pasando es que hay que entender que hay 2 accesos, ¿no? A la franja hay 2 accesos reales. El acceso norte, que está el que da hacia Israel, y el que da hacia Egipto. El que da hacia Egipto está controlado por autoridades egipcias, pero que al mismo tiempo tiene que mantenerse bajo la supervisión en lo que entra y sale de Israel. ¿Qué es lo que entra y sale? Sobre todo algunos seres, víveres y comida, ¿no? Comida y combustible, ¿no?
A través de este paso es donde se han dado algunos de los intercambios, donde se permite el paso, pero es un paso que estuvo cerrado, es parte del asedio que se dio como parte de la estrategia militar de Israel en respuesta a la brutalidad de los ataques de Hamás. Se da el asedio acentuando la crisis humanitaria que ya existía. Sí, sí. ¿No? Rafah es el punto también de negociación que nos permite entender otra cosa, ¿no? ¿Quiénes son los actores de negociación en estos días de tregua? Ese es un punto importante, porque veo el surgimiento de uno nuevo, porque generalmente el diálogo aquí, pues intervenía Egipto con frecuencia, sí. Jordania con frecuencia, eran como puntos de diálogo de Occidente. Y ahora Qatar. Qatar es como la estrella de la película en este momento. Es en ciertas formas la estrella de la película por razones muy complicadas, ¿no? Los liderazgos de Hamás, hay liderazgos evidentemente en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, pero otros fuera. Hay otros fuera. ¿Y esos fuera cuáles son sus fuera? Algunos podrían estar en Egipto, pero las cabezas están en Qatar. Gran parte de las cabezas están en Qatar. En Qatar se han dado negociaciones no solamente entre los actores tradicionales, incluyendo Estados Unidos. Sí. A Qatar también viajó el jefe de la Mossad, ¿no? De la inteligencia exterior israelí, para negociar. ¿Con quién? Sí. ¿No? ¿Quién es el interlocutor? ¿Quién es el interlocutor? ¿El interlocutor con quién? Con los liderazgos de Hamás, ¿no? Entonces, a ver, creo que estamos en un momento donde los días de tregua han permitido cierto alivio, pero también con ciertos elementos contraproducentes cuando lo vemos en largo plazo. ¿Por qué contraproducentes? Primero, porque permiten un reacomodo, y yo estoy poniendo como prioridad los costos humanos, ¿no? Y la devastación. Ese es mi primer elemento, siempre será mi primer elemento en vías de una salida política, ¿no? Bueno, permiten un reacomodo de tropas del lado israelí, reacomodo de tropas que ya se ha avisado, se habían estado dirigiendo hacia el sur, mientras se mantienen las amenazas o advertencias, o si queremos simplemente avisos de una reincorporación al combate en tierra. Solamente el combate en tierra que se está reacomodando en estos días va dirigido sobre todo al sur, donde tienes la condición de la población desplazada del norte hacia el sur de Gaza, pero al mismo tiempo permite, y ese es quizá uno de los costos políticos más complicados que tenemos en este nuevo capítulo de la crisis Palestina-Israel. Cada día ganado para Hamás es un día donde sus objetivos iniciales han adquirido cierto nivel, por lo pronto, de apoyo de un gigantesco sector de la población. Y por otro lado, para Hamás, cada día es un día de gane entre sus propios objetivos. Es decir, la imagen del gobierno de Israel y sus ataques desproporcionados en términos de uso de la fuerza han sido criticados en el mundo. Hay un tema de imagen y de reputación y de credibilidad. Pero ¿en qué otro sentido dirías tú que ha ganado Tenemos Hamás? Que regresarnos al 6 de octubre, ¿no? ¿Qué quería Hamás con esto? ¿Cuáles eran las intenciones de Hamás? Hamás, de entrada, desde 1987, después de su fundación, después de la primera intifada, ¿no? Cuando se transforma en este producto de la hermandad musulmana en Palestina. Tiene dentro de sus prerrogativas, sí, la destrucción del Estado de Israel. Eso nos tiene que recordar, haciendo un paréntesis, que cada vez que alguien dice la frase del río al mar, hablando del río Jordán al mar, sin importar quién lo esté diciendo, ahora se ha transformado en una de las frases que se articulan dentro de las protestas que quieren ser pro-Palestina, pero de alguna manera se transforman en pro-Hamás. Pro-Hamás. Es una frase con intenciones genocidas, ¿no? Porque pide la erradicación del otro, sin importar quién la diga. Sí. Porque también existe esa misma frase del lado israelí. Bueno, esas eran las prerrogativas iniciales de Hamás. Hamás entra a octubre con la conciencia, y por eso una planeación tan complicada, de que la causa palestina, los elementos palestinos, se habían diluido en el tiempo. Prueba de eso está, por ejemplo, en la normalización con las relaciones con Israel. Abbas y Cisjordania, dices tú. A ver, de los acuerdos de Arabia Saudita, de los acuerdos de Emiratos Árabes Unidos, de los acuerdos de Bahrein, de la normalización de las relaciones de distintos países árabes, sobre todo con Israel. Con Israel, ¿no? Jamás pretende detonar eso. No, dice, la causa palestina ya no le importa a nadie. En cierta forma, en términos mediáticos, Pudiera tener sustento. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de
los asuntos Palestina, palestinos, claro. ¿no? Sí, aquel viejo debate de los dos estados, de eso ha quedado un poco en el cajón de los recuerdos, ¿no? Bueno, planean un ataque que dentro de sus propias estructuras, hay que acordarnos qué tipo de organización es Hamas, es una organización terrorista, es una organización política, es muchas cosas, es mucho más que pensar en... controla el gobierno de Gaza, ¿no? En buena medida. A ver, es mucho más que pensar en un Daesh, Estado Islámico, Al-Qaeda. De hecho, se parecen relativamente poco, salvo los instrumentos terroristas, son mucho más complejos que ellos, ¿no? Bueno, deciden que entonces, para poder recuperar la agenda palestina, tenían que efectuar un ataque de las proporciones que vimos. ¿Para qué? Por un lado, para que la misma brutalidad llamase la atención. Eso es lo que hacen las estrategias terroristas, esa es su naturaleza. Pero también con plena conciencia de cuál podría ser la reacción de Israel. La reacción de Israel ahora sí la podemos ver mucho más grande que en otras ocasiones. Pero no me digas que no la calcularon jamás. ¿No pensaban que iba a ser de ese tamaño? Quizá no de ese tamaño, pero sí con esas medidas. Así que, ¿qué quiere decir con esto? Que hay una práctica tradicional por parte del Estado de Israel frente a cosas de este estilo que se ha condenado aparte internacionalmente, que es una práctica política, casi política pública, de lo que conocemos como castigo colectivo, lo que se anticipaba el castigo colectivo, lo que quizá no se anticipaba era el tamaño del castigo colectivo. Es decir, Hamas hace una incursión sabiendo cuál iba a ser la posible reacción o el parámetro de reacciones, ¿no? Bueno, frente a eso logra llamar aún más atención, ¿no? Porque la reacción de Israel les transformó realmente muy rápido en un Estado que en los primeros días o incluso primera semana tenía un consenso internacional sobre que había sido la víctima. ¿Por qué era la víctima? Más de 1.200 asesinados. Correcto. Secuestrados. Un nivel de violencia que descomunal, estaba dentro de los parámetros de Hamas, ¿no? Bueno, por el tipo de incursión se transforma en uno de los victimarios. Entonces ya tienes un juego de victimario y victimario que conforme va pasando el tiempo... Sí, aquí ya no hay víctimas, aparentemente. Ese es el punto al que quieres llegar. Sí, pero luego el pueblo palestino se convierte en víctima. Se convierte en víctima y a partir de eso empieza una reacción internacional que empieza a tener una sucesión de marchas en diferentes partes del mundo, en prácticamente todo el planeta. En México hemos tenido, que han permitido confundirse entre cuáles son las causas de Hamas y las causas palestinas. Sí. En ese sentido es exitoso. Cada día ganado es un día ganado para Hamas, ¿no? La estrategia de Netanyahu terminó por legitimar de cierta forma a Hamas. El problema de hacer eso es que no solamente se profundiza algo que muchos hemos tratado de explicar, la imposibilidad de anular Hamas por la vía armada, sino que se están reforzando... A ver, pero detente ahí. ¿Por qué Yo estoy de acuerdo contigo, y además a mí me parece, o lo he dicho varias veces, porque Hamas y el pueblo palestino es así. Es decir, ¿cuál es cuál? Es más muy menos, difícil. Más menos, ¿no? Me voy a tener que regresar aún más. No, porque te vas a ir al 80 y tantos, pero Hamas está metido ahí en Palestina. Usa Palestina para encubrirse. ¿En qué territorio palestino? En Gaza, no en el otro. Hay dos territorios palestinos. Cisjordania, ahí no hay. Entonces, cuando hablamos de Palestina, tenemos que dividirlo un poco. Correcto, ¿no? sí. Bueno, sí, efectivamente, en las elecciones legislativas de mediados de los años 2000, ganan asientos legislativos. No la Autoridad Nacional Palestina, no la presidencia tampoco, sino Hamas, pero legislativos, no presidenciales. Muy importante. ¿No? Muy importante que señales esto porque la gente no entiende y piensa que solamente es un organismo, un grupo terrorista. Y lo cierto es que tiene un brazo político. Tiene un brazo político, tiene un brazo armado. Como tuvo el IRA en algún momento en los 80s. Y eso nos permite entender cuál podría ser el desenlace de esto. Lo que pasó con el Sinn Féin o lo que pasó con Fatah en el caso de Palestina. ¿no? Bueno, ganan las elecciones legislativas. Con las elecciones legislativas lo que hacen es legitimar un triunfo de vía armada. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones legislativas habían entrado en un conflicto con la Autoridad Nacional Palestina, con Fatah, con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el presidente del Estado palestino. Los terminan por expulsar de la Franja de Gaza y legitiman con las elecciones su control y se transforman en el gobierno de facto de la Franja de Gaza, lo cual nos genera que cuando hablamos de Palestina tenemos dos gobiernos. Claro. Dos gobiernos que en principio aparentemente no se hablan. ¿Y no?
O no sabemos bien a bien si Sabemos perfectamente que se hablaban. Sí, perfectamente que se hablaban. Muy bien. No solo sabemos perfectamente que ellos se hablaban, también sabemos perfectamente que el Estado de Israel hablaba con Hamás. Ajá. Lo sabemos perfectamente, ¿no? E incluso que hubo un momento, antes de que llegaran a las elecciones legislativas, antes de la guerra civil, antes de los acuerdos de Oslo a inicios de los 90, es decir, un lapso de tiempo breve entre el final de los 80 y los acuerdos, ¿sí? Y los acuerdos de Oslo. Bueno, resulta que cuando el Estado de Israel quería debilitar a Yasser Arafat y a Fatah y a la OLP, le permitieron a Yassin, al líder de Hamás, la creación de una fundación para que recibiese fondos desde Qatar. Mira, nada. ¿No? A lo largo de todos estos 30 años se le ha permitido a Hamás recibir fondos ¿desde dónde? Qatar. ¿No? Y al mismo tiempo eso permitió crear una especie de estado de aparente tranquilidad donde los distintos actores, ANP e Israel, parecían actuar como si era posible una coexistencia con Hamás. Bueno, así parecía, ¿no? Es decir, ¿cuánto lleva Mahmoud Abbas en el cargo? Desde la muerte de Arafat en 2004, posterior a las elecciones. Fíjate, vamos para 20 años casi, ¿no? No ha habido y ahí elecciones. estos 20 años parecía un diálogo entre Israel y esa Palestina. Y esa Palestina, pero insisto, no la de Gaza. Sí, en cierta medida. Cada tanto, cuando Hamás, y esa era parte de la forma de coexistencia a la que habían llegado, cada que Hamás se brincaba la barda, cada vez que Hamás hacía algo, Israel hacía ciertas operaciones dentro del territorio de Gaza, ¿no? Esas operaciones desarticulaban algo, ¿no? Pero al mismo tiempo permitían que el resto se desarrollara. A ver, ¿qué es lo que habían comprado? Habían comprado una especie de capital de paz a partir de permitir ciertos exabruptos limitados también con unas incursiones que de inmediato se salían. Aquí hay que poner un ejemplo para poder entender eso, ¿no? Después de que Hamás toma el poder, el gobierno se transforma en el gobierno de facto de Gaza, Israel bombardea su única instalación de energía eléctrica. A partir de eso, entonces, toda la energía eléctrica provenía del Estado de Israel. Claro, ¿no? ellos suministraban. Ellos la suministraban. Los hospitales, prácticamente todos están controlados por Naciones Unidas. Ejercen a partir de los insumos y demás de Naciones Unidas. Pero cada tanto era necesario que alguno de los ciudadanos de Gaza se fuera a territorio israelí, ¿no? Bueno, Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, tenía una oficina del Ministerio de Salud en territorio de Gaza, ¿no? Tenía entonces que pasar el filtro, el ciudadano de Hamás, para poder llegar a la oficina. La oficina le expedía un permiso negociado con Israel. Es decir, solamente en eso había tenido que negociar el ciudadano de Gaza con las tres entidades de gobierno. Claro, ¿no? Gaza, Hamás, la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Ajá. Ese era el nivel de coexistencia hasta el 7 de octubre. Y ahí se rompe todo. Ahora, dime, en términos de efectividad, y esta reflexión aguda me parece en términos de que Hamás ha venido ganando día a día en este sentido. Da la impresión, desde acá, yo lo he escrito, me preocupa mucho porque ahora vamos con Israel. Las últimas elecciones ahí, Netanyahu no gana mayoría, tiene que formar alianza, una coalición, y pues vienen los ultras, ¿no? Porque del otro lado también hay ultras, ¿no? Hay radicales que quieren tomar control a toda costa, no les interesa el diálogo, la paz, es decir, aquella vieja generación de pacifistas israelíes, Rabin, Pérez, etcétera, se acabó. Sí. Hoy tienes a un montón de radicales ahí que quieren imponer control. El gobierno de los generales. ¿No? Exactamente. Ok, a ver, ahí el escenario se hace complicado y tengo que terminar de responderte por qué no poder eliminar Hamás a partir de ellos, ¿no? Se ha dicho mucho a lo largo de las últimas semanas que Hamás no solamente es una entidad terrorista, bla, 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 que es además una ideología. A ver, tiene componentes ideológicos, pero tiene unos componentes ideológicos que en realidad lo que hacen es instrumentar una forma de pensamiento más allá de los aspectos ideológicos. Nace como una entidad de la hermandad musulmana. A partir de eso se transforma en una entidad militar que tiene su brazo político, que tiene su brazo armado, las Brigadas Qassam, ¿no? Brigadas Qassam que nadie sabía que tenía este nivel de poder, ¿no? Claro, o de armamento, de operación, ¿no? Ni de estrategia. Y que al mismo tiempo, desde muy temprano,
empieza a tener el apoyo de Irán para poder desde Irán, a ver, muchos de sus miembros fueron entrenados por las guardias revolucionarias iraníes. Tiene de Irán entrenamiento, financiamiento, armamento y inteligencia y ayuda en el diseño de las operaciones. Es decir, es una entidad muchísimo más compleja. Es diferente de Qaeda o de Daesh, de ISIS, primero porque se articulan bajo una idea nacional. Se articulan bajo un elemento palestino. Claro, la bandera y el territorio. Palestino. Si no es una lucha musulmana. Exactamente. Ese es el punto que los diferencia tanto a ellos como al Hezbollah de las otras entidades. Otras entidades que al mismo tiempo sabemos, y esa es la gran enseñanza de la guerra contra el terror después de los atentados del 11 de septiembre, de Daesh, ISIS y Al-Qaeda. ¿No? Donde sabemos perfectamente que la incursión armada pudo eliminar su capacidad operativa dentro de los territorios, pero se desplazaron a otros lados, ¿no? Quizá menos incómodos para Occidente, ¿no? De manera que no hay tanto problema en que sí haya células de Daesh en territorio sirio, que haya células en África de cualquiera de los dos, que hablemos de Sudán, donde Sudán fue sembrado de minas por Al-Qaeda, pero ya se dice, ya no hay Al-Qaeda. No, a ver, no se pueden eliminar por la vía armada. ¿Por qué? Porque ahí se representan un componente ideológico que puede ser agarrado y abrazado por cualquiera que quiera esa ideología. Ese tipo de instrumentación. Pero al mismo tiempo, a la hora de tener este elemento nacional, las causas nacionales se ponen incluso por encima de los elementos religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el componente religioso abraza o sirve de paraguas para algo mucho más puntual. Y mientras la operación ejercida por este gobierno de Netanyahu, con Ben Gvir, con el gobierno de los ultras, con el gobierno antiárabe, anti-islam, con un gobierno que sí busca de cierta forma a lo que se opuso Netanyahu a inicios de los 90. Netanyahu nunca estuvo de acuerdo con los acuerdos de Oslo. Este es el gran proyecto de Netanyahu desde inicio de los 90. O sea, estamos viendo al verdadero y al auténtico. Que nunca lo disfrazó, además, en ningún momento lo disfrazó. Bueno, jugó de moderado en algún momento, ¿no? Me parece. Hizo política. Bueno. Hizo política. Su futuro. Ahorita regresamos a la exposición, pero ahora que tocas Netanyahu, este puntual, muchos piensan que su futuro político está roto y que los israelíes le van a pasar la factura por este asunto y que su gobierno está contado, tiene los días contados. ¿Coincides con esto o piensas? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Hay un elemento que se cruza. Esta estrategia, a la hora de ejercerse, como la hemos visto, ha reforzado el elemento identitario nacional. Es decir, que Hamás, ¿no? Encuentra, si crees en un Hamás 2.0, en una hermandad musulmana, el apellido que querramos, ¿no? Encuentra componentes para poder, incluso si sus capacidades operativas terminan siendo mermadas, como sabemos que lo han sido, pues, ¿no? Podría resurgir de cualquier otra forma. La erradicación es imposible. Su no erradicación sirve de alimento para el gobierno de Netanyahu. De continuar con esta estrategia, claro. Con la misma retórica. Pero es que qué interesante esto, es decir, la subsistencia de ambos depende del otro. Exactamente. ¿No? Entonces, claramente, cuando hablamos de Netanyahu, hay que acordarnos de dónde viene Netanyahu, hasta antes del 7 de octubre. Netanyahu venía de medio año de protestas en las calles todos los fines de semana. Así es, por una reforma judicial espantosa que pasó su primera parte. Ya no le estamos hablando, pero semanas antes del 7 de octubre ya había pasado parte de su reforma judicial, ¿no? Bueno, tuvo protestas de prácticamente todos los sectores. Reformas que además, de alguna manera, desplazaron el gran escándalo de corrupción de Netanyahu. Exactamente. Entonces, tenemos un Netanyahu previo que es el inmediato, las protestas por una reforma judicial que fue al final propuesta por este gobierno de ultras. Antes de eso, el Netanyahu de la corrupción. Resulta que las reformas judiciales salvaron al Netanyahu de la corrupción. Y ahora parece que el conflicto, ya se acabó, ya nadie habla de las reformas judiciales. Ni de corrupción, ¿no? Ni de corrupción. Hoy hablamos del conflicto, claro. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas del gobierno de Netanyahu hacia Israel? Y aquí me voy a tener que alejar de la parte árabe para hablar solamente del análisis en territorio israelí.
La responsabilidad de esto es del gobierno de Netanyahu. La responsabilidad en términos de las fallas de inteligencia militar, las fallas de inteligencia en general, las fallas gigantescas de seguridad, que ¿por qué se dan? Se dan primero porque se había considerado hasta antes del 7 de octubre que la gran amenaza para el Estado de Israel no era Hamás, porque ya hablamos de esta aparente coexistencia. De esta coexistencia. ¿No? Sí. La gran amenaza para ellos era Hezbollah. Hezbollah libanés. ¿Por qué? Primero, porque tienen un número muchísimo más grande de efectivos, muchísimo más grande. Porque tienen también un desarrollo de armas muchísimo más grande. Ahí apoyados por Irán. También. También por Irán. Pero ese es otro. El cuide iraní sí. no parece que lo estemos tocando en nadie en la comunidad internacional, ¿no? Bueno. Entonces tenían todas las razones para asumirlos como una amenaza mucho más grande, pero al mismo tiempo, porque en buena medida, gracias a este gobierno de ultras, todo el último año, había impulsado estas políticas de asentamiento sobre territorios palestinos. ¿Qué quiere decir? Que los colonos... Ahora, en los dos, en la Franja de Gaza, y en Cisjordania, sobre todo pero en también hay Cisjordania. del otro lado, porque No. lo escribí esta semana y me corrigió una querida amiga de la comunidad, pero me dijo, los asentamientos están en la Franja de Cisjordania, no hay en el territorio de Cisjordania, no hay en Gaza, ¿es cierto? Hay un mínimo desplazamiento que no es... No, o sea, no los tomaría. Ok. ¿no? ¿Pero qué te parece un acto de provocación del gobierno de Netanyahu? No, no es un acto de provocación, es una política en contra no solamente de los acuerdos de Oslo, es una política que está regida por derecho internacional y es violatoria de derecho internacional, es una política de ocupación, es muy difícil encontrar a alguien más o menos, no llamemos moderado, llamemos sensato, que no lo reconozca como una política de ocupación, ha sido condenado como política de ocupación por absolutamente todas las entidades internacionales, empezando por Naciones Unidas. Esa política de ocupación lo que ha hecho es desplazar a palestinos previamente desplazados para que sus lugares fuesen ocupados por lo que se entiende como colonos, colonos que ocupan, de Israel que ocupan el espacio de Cisjordania. Esa política avanzó con un nivel de violencia brutal sobre territorio de Cisjordania, ocupando, desplazando y empujando a gente. A los otros a que se refugien en donde puedan. donde puedan, ¿no? Es decir, cada vez más al interior. ¿Y Abbas calladito? Abbas, a ver, tenemos que tocar el punto de Abbas, ¿no? Abbas con pequeñas expresiones, sí, de condena, sí, está mal, ¿no? En la tregua Abbas reaccionó al segundo día. Aquí hay una de las grandes tragedias políticas. Bueno, esta política de asentamientos hizo que prácticamente todas las fuerzas de inteligencia, fuerzas militares y demás, se fueran hacia Cisjordania. ¿Por qué? Porque cuando decíamos que Gaza es la cárcel abierta más grande del mundo, tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque estaba rodeada y alambrada, doble, y púas, y barda, y todo, ¿no? Se asumía de que el territorio estaba medianamente controlado. Todas las fuerzas y la operación y la inteligencia se iba para allá, se desatiende. Esa responsabilidad es del gobierno de Netanyahu y de los militares, sobre todo. ¿Alguien se la va a cobrar, piensas, Marwan? Éticamente uno pensaría que sí. ¿No? Quizá tiene un poco de wishful thinking. Exacto. ¿No? Bueno, exacto. También está en su responsabilidad el alimento a esta radicalización de los sectores palestinos que de alguna forma legitiman a Hamás. Después de varias semanas de andar diciendo, hablo de mí, ¿no? Y de muchísimos, pues, ¿no? Por favor, las causas de Hamás no son las causas palestinas. No es lo mismo, claro. Hay un momento, llegamos a un momento donde el nivel de violencia ha hecho que se haga cada vez más difusa esa línea. ¿Cómo le explicas a un chico de 14 años hoy? De Palestina. De Palestina. Claro, ¿no? Es imposible. Que la vía violenta que le propone Hamás no es la solución. Es la única que le queda. Claro, claro. Entonces, aquí hay una responsabilidad política del gobierno de Netanyahu en esto. Frente a la radicalización y, de alguna manera, la perversa legitimación de Hamás. Resulta que el gobierno de Netanyahu este gobierno de Netanyahu encuentra argumentos para defenderse. Uno de los grandes problemas de las guerras es que cohesionan hacia unen, grupos, generan identidad nacional. De las peores maneras. Hasta creo que a los 3 días decretó un gobierno de unidad y la oposición
Hubo algunos ministros que no le otorgó todo su apoyo. Que no entraron. Hubo algunos que rechazaron y hay mucha resistencia dentro de Israel que ha dicho esta es una estrategia delirante que nos va a llevar a la imposibilidad. A más sangre y más violencia. Exactamente. Sin embargo, hay un sector gigantesco de Israel dentro y afuera de las fronteras. Que están a favor. Que están a favor. Claro, ¿no? Porque fueron atacados y eso les otorga esta justificación lógica de decir somos víctimas, lo que tú decías, ¿no? Entonces tengo que responder. Pero es mucho más complejo, como tú acabas de explicar, ¿no? Ahora resulta que tenemos victimarios de los dos lados, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la salida política de esto, y hay que entender una cosa, durante muchos años se dijo, durante décadas, que la solución de dos estados, tal, pues hemos tratado de insistir que llegamos a un nivel con la solución de dos estados que se transformó en la frase que dicen los que no quieren asumir nada o los que no tienen la más remota idea de lo que sucede ahí. Claro. Es la frase para decir, me preocupa el asunto en Palestina, Israel, muchísimo, ¿no? Pero no quiere decir absolutamente nada en estos momentos la idea de los dos estados. En este momento, la idea de los dos estados, en las condiciones actuales que tenemos, es absolutamente inexistente. Sí, no, inviable, sentido, me parece. ¿no? Quizás fue inviable, aunque era la mejor opción en los ese 90, momento, pero quizá era una construcción que era inviable, pero permitía ciertas esferas de tranquilidad, ¿no? Bueno, esas esferas de tranquilidad está claro que no existen. No, están rotas. Déjenos hacer una pausa, porque vamos ahora a ver a los otros actores, ¿no? Porque hay más actores en esta película, ¿no? Y cada vez más presentes. Una pausa con el gran Marwan Sotoantaki reflexionando sobre todo esto. Volvemos enseguida. A ver, estamos con Marwan Sotoantaki. De regreso, los otros actores. Ya mencionaste a Irán. Irán, en ese sentido. Irán además piensa, y ha dicho por ahí, que Mahmoud Abbas es un esbirro de Israel, que no es confiable, ¿no? Sí. Pero ahora surge Qatar. ¿Cómo están Líbano y Siria? Y veo a Egipto y a Jordania un poquito como echados para atrás cuando en conflictos anteriores fueron muy protagónicos. Y Estados Unidos, claramente. Claro, ¿no? por supuesto. Arabia Saudita. Claro, claro. Bueno, los actores han cambiado a lo largo de las décadas. Sin embargo, Egipto todavía mantiene ese nivel de interlocución que no solamente se da por el compartir la frontera geográfica con Gaza, claro, ¿no? Sino porque también tiene un componente político interno después de las primaveras árabes. Claro, la caída de Mubarak y todo este tema. Y la hermandad musulmana gobernó. Claro. No los quieren. No los quieren. Hay una relación de conocimiento íntimo con ciertas entidades que ahora entendemos dentro del espectro de esta etapa del conflicto, ¿no? Al mismo tiempo son los posibles interlocutores tradicionales con confianza con los demás de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un diálogo ahí, hay cierto entendimiento. Un poco más claro y con más raíces desde los acuerdos posterior a la guerra del Canal de Suez que con Qatar. Correcto. Qatar es el interés, Qatar es el interés obligado, es el negociador cómodo e incómodo, ¿no? Pero hay muchos más vínculos con Egipto. Jordania en este momento efectivamente está muy, muy retraído. Tenemos otros actores como son, por ejemplo, Arabia Saudita, que los habíamos mencionado, y se ha mencionado como quizá su acuerdo de normalización de relaciones con Israel. ¿Qué tan avanzado estaba eso? Increíblemente avanzado. Es que el público lo tiene que entender para ver cómo esto... Dentro de... Imagínese usted un estado árabe, de la importancia del peso de Arabia Saudita, que no es cualquier cosa, que estaba a punto de otorgar un reconocimiento al Estado de Israel. A ver, una cosa impensable en la historia, ¿no es cierto? Y hasta hace muy poco, ¿no? Dentro de esta especie de disolución de la importancia en términos mediáticos, sobre todo en la región, a los elementos palestinos que se habían transformado en un sujeto de identidad para las naciones árabes. Distintos países habían arrancado su normalización con el Estado de Israel. Entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Okay. Es quizá el que podríamos tenerlo más claro, adelante, ¿no? Okay. Ahora, la importancia de Arabia Saudita, dentro de todo, es muchísimo mayor. Claro. Por
lo que ejerce hacia el resto del planeta en términos de petróleo, en términos de capacidad de compra de armas. Claro, de peso político específico, claro. De relación con Europa. Con Occidente, con Estados Unidos, claro. Es el que tiene quizá los vínculos más relevantes, ¿no? Bueno, este acuerdo al final lo que significaba para Hamás significaba de cierta medida la forma de tirar a la basura lo que para ellos era importante, porque se hacía muy difícil que se mantuviese las causas palestinas como símbolo de identidad árabe si el país, Arabia Saudita, normalizaba sus relaciones. De esta manera se transforman en uno de los actores para este momento, porque su mismo acuerdo es uno de los grandes detonadores de la incursión de Hamás, ¿no? Tienes otros actores que hay que insistirlo, Irán. ¿Por qué Irán? Porque Irán desde un inicio, tanto de Hezbollah como de Hamás, les habían proveído de lo que decíamos, ¿no? La cantidad de insumos de lo que se armas, quisiera. logística, operación, entrenamiento, capacitación, todo. Todo, Sí. ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que pasa en este ataque con Hamás? Es muy difícil pensar que no estaban al tanto. No hay manera de pensar o que no tenían algún tipo de relación. Ahora, ese tipo de relación puede ser muy distinto, ¿no? Puede ser que sabían que había una intención, puede saber que ya iba a ocurrir. Hasta ahora da la impresión que Irán ha querido mantenerse al margen de la mera organización de esto. ¿Qué es lo que ha dicho un poco Irán? Obviamente respaldan a Hamás, pero al mismo tiempo, y eso lo han refrendado Estados Unidos, ¿no? El primero en decir que Irán no sabía de la operación del 7 de octubre, así era de cierta forma la inteligencia norteamericana. Es como los disculpa, ¿no? Al mismo tiempo que mandaron los buques, los portaaviones y estas cosas, a las cercanías por si algo ocurría. ¿Qué es lo que pasa con Irán? Irán, dentro de todo, no necesariamente quiere que esto escale aún más. Irán es el gran maestro de navegar dentro de especie de statu quo, donde su confrontación con Israel se da a partir de lo que conocemos como guerras proxy, como guerras alternas, focalizadas, ¿no? Sí. Donde ellos tienen relación, pero no son ellos los que están en combate. Tienen relación con Hamás, tienen relación con el Hezbollah, tienen relación con los Houthis desde Yemen, que están en confrontación con Arabia Saudita, y de esa manera están tranquilos. Lo último que quiere Irán es que haya una razón para que Israel pueda intervenir de forma directa y abierta sobre su territorio, porque entonces ese statu quo del gobierno de los ayatolas podría estar en cierto riesgo, que no lo quieren tener. Déjame traer aquí a colación un contexto, pero Irán estuvo muy cerca de tener una normalización de relaciones con Estados Unidos a partir de los acuerdos con Obama por el uranio enriquecido y las armas nucleares. Todo eso se fue al traste cuando Donald Trump rompe con esos acuerdos. Y se trata de recuperar con Biden. Exactamente. ¿No? No se ha logrado del todo, ¿no? No se ha logrado del todo, ¿no? No se ha logrado del todo. No solamente no se logró, supimos antes de esta nueva etapa de crisis que hace que todo lo demás de Medio Oriente se haya desplazado. Es decir, ya no importan los 2 años de guerra civil siria, ya apenas hablamos de Yemen, pero hablamos de Yemen en relación con Israel, no con Yemen, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que se había intentado, Irán ya había logrado su máximo punto de enriquecimiento de material atómico, estando increíblemente cerca ya de tener el material que necesitaba para la creación de una bomba atómica. Aquí, en todo caso, habría que ver la relación, y déjame pasar el paréntesis del mundo. Fue muy singular cuando la canciller mexicana, en alguna comparecencia, dice la canciller mexicana que Irán ya tiene armas atómicas. No la tiene. O sea, Se patina. La señora Bárcena, se patina, ¿no? Bueno, también dijo que Hezbollah era un territorio, ¿no? De la misma declaración, ¿no? Es importante esto porque hay otra crisis de la que no estamos hablando, donde sí están los distintos implicados. La crisis de rehenes. ¿No? No solamente es la incursión, es la crisis de rehenes, los rehenes secuestrados por Hamás, rehenes de múltiples nacionalidades. Sí hay efectivamente algunos militares. Hasta hoy domingo tenemos la liberación de arriba de 50. Más, ¿no? De nacionalidad israelí, de nacionalidad rusa, tailandeses, filipinos
Y ni siquiera en los medios mexicanos parece que le podemos prestar mucha atención a que hay mexicanos retenidos por Hamas. Bueno, el presidente lo ha dicho ahí, ¿no? un par allí. Someramente, Sí. de una forma también, Sí, tangencial. Sí, también dice la paz mundial, también sí, aplica la doctrina Miss Universo. Sí, sí, es ¿no? correcto. Sí. Ahora, la atención no necesariamente está, se necesita prestar atención. ¿Por qué? Y estábamos en los distintos implicados. Porque las negociaciones se han dado de varias maneras. Por un lado, la negociación con Qatar. Qatar, por un lado, a partir de que, efectivamente, están ahí los liderazgos. Claro. Son los que han controlado parte del flujo de recursos hacia Hamas. Se ha distanciado Qatar de la hermandad musulmana. Sí ha tenido un distanciamiento de la hermandad musulmana a partir, sí, en gran medida del crecimiento de Hamas y de la radicalización o sobre-radicalización de Hamas. Y al mismo tiempo Qatar, y eso lo vimos en el Mundial, pues en las quejas de varios, ¿no? Donde nosotros decíamos, pero si se dan cuenta qué es lo que están apoyando. Claro. Están apoyando un régimen que tiene todo lo que critican. Es el régimen que apoyó a los talibanes, es el régimen que le dio cobijo a los talibanes. Bueno, hacen algo parecido con Hamas. Se transforman en el gran actor vinculante de estos tiempos en la región. Pero también están las negociaciones con los rusos, las negociaciones directas con los rusos para la liberación de los rehenes rusos. Está Estados Unidos porque tiene también ciudadanos rehenes, y en un momento no sabían si se iban a liberar o no se iban a liberar los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Están las negociaciones directas con los tailandeses. ¿Por qué? Porque resultaron más eficientes que otros y entendieron que negociando entre Egipto y Qatar, fuera de todo el reflector internacional, podían conseguir la liberación de los suyos, ¿no? Entonces hay una serie de países que están jugando en este momento que también se juntan, algunos de ellos, dentro de la Liga Árabe. La Liga Árabe, yo le llamo a la Liga Árabe el gran monumento a la inutilidad. La Liga Árabe es... Nada, se reunieron con los europeos ahora, esta semana que termina, ¿no? Se reunieron con ¿hay avances europeos. de eso? A ver, hay una intención. La meta era prolongar y hacer como una paz permanente, ¿no? La paz permanente, yo abandoné la idea de paz permanente en el caso de Palestina e Israel hace mucho. Creo que eso entraría en esta especie de pensamiento que es tan inalcanzable que no permite poder hacerlo alcanzable. Claro. Lo que se está buscando es que se buscaba era que la tregua, en esa reunión se buscaba que la tregua se transformara en un cese al fuego. La tregua está mucho más limitada. Sí. Está limitada en el tiempo. El cese al fuego nos permite extendernos a partir de ciertas condiciones de habitabilidad para la gente y al mismo tiempo de compromisos por parte de los actores. En cuanto se rompen, pues se acaban los ceses al fuego, ¿no? La intención era esa. Dentro de la reunión se llega a cierta idea y cierto consenso por parte de los países de la Liga Árabe, que no es una reunión que sirve de absolutamente nada. A ver, estuvieron con Bashar al-Assad también hace un par de semanas, ¿no? Donde al final sí se mostró muy preocupado y todo así, claro, porque los civiles, olvidándose que tenemos más de 500,000 de muertos en Siria y el uso de armas químicas y órdenes de aprehensión en contra de todos ellos. Ya nadie voltea a ver ese conflicto y ya es como asunto ruso nada más, ¿no? Pero también están metidos ahí. Ahora vamos, pues si nos da tiempo porque están metidos ahí, ¿no? Bueno, la Liga Árabe sí tiene una aparente intención, y eso ha mostrado con la Unión Europea, de tampoco querer que esto escale. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del conflicto Palestina-Israel estamos hablando de la estabilidad regional. Claro, por y supuesto. Cuando hablamos de la estabilidad regional de Medio Oriente, aunque ahora todos los caminos conduzcan a Jerusalén en vez de a Damasco, resulta que sí estamos hablando de la estabilidad del planeta entero, ¿no? Entonces, el problema es que si bien ellos tienen cierta intención por tratar de que esto llegue a un momento de tranquilidad, es un momento de tranquilidad complicado porque sabemos cuáles son las intenciones de Hamas, sabemos cuáles son las reacciones de la ira ante una incursión como la de Israel, y al mismo tiempo porque del lado israelí, y eso por ejemplo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Lo dijo el fin de semana, el fin de semana pasado, se enteró, tiene fuentes de inteligencia que le han confirmado que Israel ha aumentado o tiene la intención de aumentar, para ser más exactos, el presupuesto que tiene destinado para los colonos sobre Cisjordania. De manera que la posibilidad de paz se antoja cada vez más lejana. Porque mientras exista esta condición, que se suma a un estado de discriminación, de lo que hemos llamado el apartheid sobre el pueblo palestino y demás, ¿no? Se hace cada vez más complicada cualquier asomo de paz, porque lo que ocurre dentro de Cisjordania también repercute en Gaza. Del otro lado, ya que ante la absoluta ausencia de Mahmoud Abbas, ha habido también del lado de Cisjordania un incremento de apoyo a la radicalización que también se empieza a tomar como la única vía. Durante la liberación de prisioneros por parte de Israel en intercambio
por los rehenes de Hamás. Ha habido un número increíblemente similar de nuevos arrestos en Cisjordania. A tantos presos liberados por Israel Como los detenidos en Cisjordania. como los detenidos en Cisjordania. Explícame. ¿No? Las reacciones... Porque esos pareciera que no son son palestinos, pero no son de Hamás. A ver, en el último conteo, solamente para poder entender la relación y la efectividad o no de la operación israelí sobre Gaza, ¿no? Más o menos, digamos, 15.000 muertos. Sí, ¿no? en el conflicto, en este conflicto. en Sí. Gaza, ¿no? Sí. De esos 15.000 muertos, más o menos, ¿no? 6.000 niños. Uf, brutal, brutal, ¿no? descomunal, ¿no? Alrededor de 4.000 con algún tipo, no niños, adultos, con algún tipo de cercanía con Hamás, ¿no? Es decir, quitemos a los niños, ¿no? Pensemos en la cantidad de muertos que hay en conjunto y cuántos de ellos son de Hamás. Esos otros, que son miles, son mucho más que los de Hamás, levantan los impulsos de ira y de enojo en Cisjordania. Cisjordania, donde se sabe del aumento de presupuesto para los colonos, donde las reacciones importan, hay familias de los dos lados. Claro, ¿no? claro. Donde la gente se siente no representada por el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, donde la gente dice, no están atacando Gaza, están atacando Palestina, están matando palestinos, nosotros somos palestinos, entonces hay que salir en defensa de salir. Salen las protestas, las autoridades israelíes empiezan los reaccionan. arrestos. Esta misma semana hubo una incursión de más de 18 horas de las fuerzas de defensa israelíes sobre la ciudad de Jenin, ¿no? Ciudad de Jenin es una ciudad construida sobre lo que fue un campamento de refugiados, no son tiendas, ya son edificios, pues, pero el campamento de Jenin se le entiende como el campamento de Jenin, ¿no? Donde terminaron por asesinar a gente que no tenían relación con ninguno con el otro. Es muy peligroso meterse en las bolas de nieve que produce el odio. Porque cuando el odio encuentra razones, es imposible detener esa pelota de nieve. Claro. Entremos a Mahmoud Abbas. Hemos despasado. Se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Y quisiera, no has hablado de Washington y del papel que Washington ha jugado en esto. Y por ahí ya salió el loco de Putin, que yo lo califico así porque creo que está desquiciado, que dice que él va a resolver el conflicto, cuando él tiene su propio conflicto, ¿no es cierto? Pero nos faltan esos dos actores importantes. Y China en todo esto, que ha estado como calladito, pero navega. Esta semana Blinken visita Israel para después visitar Ramallah, ¿no? Y reunirse con Mahmoud Abbas. Así es. Al principio de octubre, cuando se da el atentado, no había prácticamente ninguna declaración de Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina, tras la muerte, tras unas elecciones posteriores a la muerte de Yasser Arafat, el líder histórico, ¿no? Si ha habido alguien que en Medio Oriente se ha mostrado como inoperante, ha sido Mahmoud Abbas. ¿Por qué? Porque no le pudo dar a las nuevas generaciones ningún aviso de esperanza. Ya sé que me voy a poner filosófico, la gente necesita esperanza para vivir más en condiciones de esa. La sociedad palestina en su conjunto no encontraba que haya acciones por parte de Mahmoud Abbas, que está más interesado aparentemente en mantener su puesto en las negociaciones con Israel para poder mantener su puesto y cierto nivel de control. Hay un nivel de corrupción que se conoce brutal, abiertamente. Al mismo tiempo que es el que perdió la mitad del territorio contra Hamás. Es decir, este presidente de los territorios palestinos dejó de ser el gobernante de Palestina para transformarse. Se quedó con la mitad. Y al final aprendió a coexistir con el otro gobierno. Políticamente no suena como lo más eficiente, ¿no? No ha habido elecciones después de las que ganó Mahmoud Abbas, como tampoco ha habido elecciones en Gaza, de forma que cuando alguien dice, pero ganaron las elecciones, sí, ¿no? Hace ya 5 lustros y cacho, no quiere decir absolutamente nada ahora, ¿no? Ni en Palestina ni en ningún otro país, ¿no? No hay manera de encontrar quién es el verdadero representante porque no hay representante real democrático de los palestinos, ¿no? Se mantiene Mahmoud Abbas en el poder. Durante la negociación de la tregua, sabemos de Qatar, sabemos de algo de Estados Unidos, sabemos algo de Egipto y la Autoridad Nacional Palestina. Nadie lo invitó.
No, o sea, No juega en esta... no era necesario, es que no. Porque era no tiene peso, necesario. es No tiene político, peso, claro. no era necesario. Ok. ¿No? A las pasadas las horas del primer día de la tregua, dice que se necesita que la tregua se extienda, un cese al fuego. Ni siquiera te invitaron a la fiesta y estás opinando, ¿no? Bueno, ¿qué es la bronca de esto? La bronca es que se abre la tragedia política. En algún momento, sí, la solución de los dos estados era la única posible. En ese momento, con las intenciones políticas de ese momento y los actores políticos de ese momento. Hoy ya no es viable. No tenemos ninguno de esos elementos hoy, mucho menos después de esto. Después de esto incluye tanto a Hamás como a la incursión del Estado de Israel. Claro. No existen las condiciones, pero tampoco existen los liderazgos. No hay un nuevo liderazgo palestino que entre en sustitución. Sí, todo eso está de algo. pulverizado. No la hay. Y jamás No la hay. representa una parte, etcétera. 3 minutos. Está Washington. Pero necesitas que haya algún tipo de liderazgo. Sí, pero no lo hay. Entonces ¿Con quién resulta- negocia Israel entonces? Con Hamás. No le queda más remedio. No le queda más remedio que alimentar, y es un poco también la intención de la entrada y de la visita ahora de Blinken con Mahmoud Abbas. Resulta que la única posibilidad política es alimentar al mediocre que llevó en cierta forma a las toda esta condiciones crisis. que Claro. tenemos ahora. Biden, Washington. Biden-Washington. Creo que su componente es más interno, ¿no? El nivel de reacción dentro de Estados Unidos en contra de la incursión de Israel terminó por adquirir suficiente peso dentro de no solamente la calle, sino también dentro de las esferas políticas de Washington, donde se le hace cada vez más difícil navegar con este apoyo tradicional, A Israel. claro, hacia Ajá. Israel, mientras tiene unas elecciones donde se le puede cobrar este apoyo sin mencionar la crisis humanitaria que está viviendo en Gaza. Es decir, su gran problema es local. Hay un elemento que no ha considerado Israel dentro del apoyo de Estados Unidos, que son las propias elecciones de Estados Unidos, y qué tanto está dispuesto a pagar Biden La factura. ¿no? La factura de esto. Claro. Xi Jinping. No, se mantienen al margen porque siempre se han mantenido al margen. No es necesariamente el mayor problema que les importe en este momento. Y mientras el resto de los actores están peleando la cabeza entre un mundo de contradicciones, los deja quedarse en el mundo de contradicciones. Se nos va a acabar el tiempo, 2 minutos y quiero hablar de esto porque se nos va a acabar el tiempo. Marwan es un escritor prolífico, hay que decirlo. Llegan libros de Marwan 2 o 3 veces al año con reflexiones profundas sobre distintas cosas. El Medio Oriente, México, la Unión Europea, China. Y este libro que me parece fantástico porque hace una reflexión de ¿qué hicimos mal los adultos? A ver, llegué a mi libro de viejo. Es mi libro de viejo, ¿no? ¿Es tu libro de viejo? Es mi libro de viejo. Me empiezan a importar cosas que antes no me importaban. Hablabas al principio de los pensares. Pensar Occidente, pensar Medio Oriente y tal. Era una intención de explicar qué es lo que sucede, particularmente en Medio Oriente, con pensar Medio Oriente, en esta zona del mundo que aparentemente siempre está en conflicto. Es decir, los adultos le explicamos la guerra a los adultos. Solamente que los adultos ya estamos cada vez más de salida. Y como ocurre con el cambio climático. Hay una generación entera a las que les hemos dejado un desastre que esperemos lo hagan un poco mejor de nosotros. Ojalá. Por otro lado, es imposible, y eso lo podemos ver, en este caso lo vimos también hace ya casi 2 años, vamos a acercarnos a 2 años de Ucrania. ¿No? Y aquí ya estamos. tampoco hablamos. Ajá. Es muy difícil que un adolescente, cuando entra a su edad, está entrando a secundaria en el caso mexicano, no termine por escuchar que hay algo en Ucrania, que hay algo en Yemen. Que algo hay pasa tal, en ¿no? Palestina. Es muy difícil explicarle a un ¿De dónde chico viene todo esto y qué que es una bueno, guerra, mucho más básico. ¿Qué es una guerra? ¿Por qué nos estamos peleando? ¿Por qué hay guerras? Sí. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago y lo que hicimos mal los adultos es explicar a un ¿De dónde viene todo esto? Le digo los capítulos, porque mire usted, está muy, muy interesante, hay una introducción, lo que hicimos mal, pero luego están Siria, Irán, Yemen, Afganistán, está Ucrania, por supuesto, Nicaragua, Libia, Myanmar, África, Sudán. Bueno, aquí está. Con Palestina e Israel. Y ahí arrancamos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Marwan. Es un privilegio escucharte siempre. Pero muchísimas gracias. Y tenerte verdad. siempre con nosotros. Muchísimas gracias. gracias. Aquí está, lo acaba de presentar en la FIL esta semana que pasó, lo que hicimos mal los adultos. Esto lo publica Alfaguara. No deje de revisarlo porque hoy que está esto tan presente y los que tenemos hijos jóvenes, en la mesa surgen estos debates continuamente. Sí. No, pero es que esto es un abuso, es una
atropello, pero es que mira, esto tiene una historia y es muy complicado. Trata de explicarle a adolescentes, a sus padres, a sus maestros, qué es este rompecabezas de lo descompuesto que hemos creado. Regresa, por favor, pronto. Encantado. Para hablar de si este conflicto en algún momento podrá Mermar. mermar. Bienvenido siempre. Creo, muchísimas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí en La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.